Así que, hola, estamos en la tutoría 6, si no me equivoco. En la tutoría 6. Al fin decidí dejar de lado mi flojera y subir los videos a YouTube. Entonces ahora están todos en el canal. ¿Sí? Más adelante, cuando logre conseguir un poco de fuerza de voluntad, le voy a poner los, no sé, como los minutos en los cuales resolvemos los ejercicios. ¿Ya? Para que, no sé, si yo estuviera viendo un video, me gustaría como ir a ver eso específicamente. Uno no se ve como toda la clase cuando uno tiene clase online. Activa la campanita, así es, ¿ya? Así que sin mucho más que agregar, insertemos una página en blanco y comencemos a trabajar, ¿ya? Dice, demuestra que si D es el máximo común divisor de A y B, D es el máximo común divisor de A y B, entonces, sí. Entonces, ¿qué sucede? A ver, el máximo común divisor de A partido por D y B partido por D es igual a 1. Había alguien que había explicado este ejercicio por el grupo de WhatsApp y yo encontré súper buena su explicación. Es precisamente eso lo que había que hacer. Bueno, ya, el máximo común divisor de A partido por D, B partido por D es igual a 1. ¿Ya? Entonces, escribamos un par de cosas. eh, ¿Qué podemos desprender? ¿Qué cosas podemos concluir de esto? Fue una información súper buena. Willy Retz era padre, nunca vi un video de Willy Retz. Sí, nunca me llamó la atención. Creo que ya no fui niño rata. Mm, Malísima mi vida. Me hubiera gustado jugar LOL. No lo juego porque se me la guía el computador. Yo creo, sí. Y aparte así, no, esas cosas son perdición. Uno puede tirar mucho tiempo en LOL. Vamos a ver qué tal. Sí, pero me he tentado, me he tentado. A ver. Sí, D es el máximo común divisor de A y B. No, eso significa varias cosas. Primero, que es un divisor de A y B. Entonces, significa que D divide a, D divide a B. ¿Ya? Esto lo podemos escribir de una mejor forma, de hecho. Esto podemos decirte que existe un K entero tal que A es igual a D por K. Y esto es lo mismo que existe un, no sé, Q entero o L entero, vamos a ponerle L entero, tal que B es igual a D por K, no, D por L, ahí sí, ¿ok? Entonces, eso es lo primero, es un divisor común, ¿ya? Y la otra propiedad súper importante que tiene es que es el máximo, o sea, el más grande. O sea, si yo tomo cualquier otro divisor que tengan en común, ese divisor debe dividir a D, una cosa así era, ¿ya? Pero bueno, esta es una propiedad, esta es la propiedad que vamos a usar acá, ¿ya? Y aparte, vamos a utilizar la propiedad de Bisou. Bisou. No sé si se acuerdan que, no sé si se acuerdan que, bueno, hola, chao, Kenny, que estés bien. Bisou, ¿ya? Estaba terminando el semestre de la Kenny, así que estaba colapsadísima. Bueno, Bisou nos decía lo siguiente. Si B es el máximo común divisor de A y B, entonces nos dice que existen S y T números enteros, tales que AX más BI es igual a D. ¿Sí? Ya. Y bueno, estas tres recuadros que encerramos acá es como las principales formas en las cuales yo utilizo el máximo común divisor. O lo uso por divisor o lo uso porque es máximo común divisor. Entonces, no me acuerdo quién había comentado como que quizás una posible idea sería como dividir por D. Entonces, yo en verdad
me preguntaba, pero ¿qué significa dividir por d si estamos en los enteros? ¿Ya? ¿Cuándo se puede dividir por d? Ya, y bueno, tenemos que entender qué significa esto a partido por d, ¿ya? Entonces vamos a entender un a partido por d, esto es igual a un entero k, y esto es equivalente a que a sea igual a k por d, ¿ya? Entonces eso es como la división, ¿ok? Digo que k se puede anotar de la forma a partido por d si a es k se anota de esta forma si a es un múltiplo de d. Básicamente lo que tenemos anotado acá. Entonces, yo haría lo siguiente, como para usar las propiedades de los enteros. Porque en verdad, esta propiedad es como súper rara de... es súper raro que te escriban como división si estás trabajando con los enteros. Yo creo que todo el problema que tenía la gente era como un problema de notación. Entonces, clarifiquemos la notación. A esto nos referimos cuando digo a partido por d. ¿Está claro eso? ¿Se entiende? Pues, recuerden que pueden comentarme con los... Sí, mortal, se Eso, entiende. perfecto, perfecto, Será la perfecto. duda. Y eso era todo el problema, en verdad. Porque si tenemos claro esto, ¿ya? Si sé que A es B por K, reemplazo la A aquí. Si sé que B es B por L, reemplazo el B acá, ¿ya? Entonces, el A es igual a mm, D por K por X más el B, que es D por L por I, y esto es igual a D. Uno factoriza el D por aquí, nos queda KX es una X, más DI, no, perdón, más LI, estaba factorizando mal, igual a D, ¿ya? Ahora, hay una propiedad que se llama ley de cancelación, que si tengo un factor a ambos lados lo puedo cancelar, ¿ya? ¿Y de dónde sale esa propiedad? Bueno, de que si tengo D por este factor de acá, más LI, menos D igual a 0, entonces acá puedo factorizar por D. Y si puedo factorizar por D, nos queda KX más LI menos 1 igual a 0. O tengo un producto de cosas igual a 0 o el D es 0, y nosotros ya sabemos que no, porque es el máximo común divisor. Entonces debe ser mayor o igual que 1. ¿Ok? Entonces en ese caso no pasa, o lo otro es igual a 0, más LI menos 1 igual a 0. Entonces KX más LI igual a 1. Entonces, ahí está, bueno, y con esto podemos concluir que es máximo común divisor, ¿sí? Porque K es el elemento A partido por D, así como lo definimos el A partido por D, porque no estaba claro en la guía, eso es lo que yo creo que era el problema, ¿ok? Bueno, eso, ¿ya? Entonces con eso podemos, lo que queda nomás es como afinar. De hecho, desde acá, ahí, yo no sé si ustedes han visto como la propiedad de cancelación. Yo creo que una vez la usé así sin demostrar, dije, bueno, y acá podemos cancelar los B, pero por las cosas que me han contado, yo preferí mostrar como todo el desarrollo de si tengo un producto igual a cero, entonces alguno de los dos debe ser cero. Eso es por la razón por la cual pasa. ¿Ya? No sé hasta qué nivel están exigiendo justificar eso. Pero bueno, ahí está la justificación completa. Así que, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cosilla? Para la 3 y 4 solo va a estar un ejemplo, ¿cierto? Nos dice Benjamín. Vamos a ver. 3 y 4 solo va a estar un ejemplo. Mira, nos está preguntando si es que existen. Para demostrar que sí existen de forma afirmativa, hay que dar un ejemplo. Para mostrar que no existen, hay que decir, mira, si es que existieran, supongamos que existan, llegar a una contradicción. ¿Sí? Esa es la forma como estándar de hacerlo. Para demostrar que existe, doy un ejemplo. Para demostrar que no existe, lo demuestro. La forma usual es por contradicción. Supongo que existe y llego a alguna estupidez. ¿Ya? Eso. Quiero saber si tienen alguna duda, alguna pregunta en particular de esta guía o de la otra que les gustaría que hiciéramos ahora. Escríbanme ahí por el chatcito, por favor.
Mientras tanto, voy a descargar la otra guía. Eso, perfecto. Ya, estoy descargando la guía. Pa, 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 pa. Y me la voy a dejar acá. Adolfo, Dime. es que quería preguntarte con respecto al concepto de relación en sí. Ya, ya. Vamos a conversar de eso. Porque, ¿Mm? Conversemos de eso, ¿ya? Pero sí, sigue hablándome. ¿Por qué? Es que, porque a mí me da la sensación de que solo lo he visto en un concepto, pero buscando como en un contexto más amplio me doy cuenta que básicamente la relación puede ser cualquiera que se determine en un conjunto. De hecho, que creo que se ocupa en teoría de conjunto, algo así, ¿o no? Claro. Vamos a hablar sobre la relación ahora. Pero a lo que voy es que en este caso la relación que estamos hablando es netamente congruencia. Esa es como en específico con el que se trabaja. Sí. Ya, entonces, ocurre lo siguiente, ¿ya? No sé si vieron la funa a Cancino, ¿sí? O así por el televisión o por la otra pregunta, alguna cosa así. Bueno, Cancino había hecho como un dibujo que decía, bueno, y para mostrar que sí es función, trazaba unas líneas así, es función, pero no relación había dicho, y trazaba una línea al medio y como corta en un solo punto, y ahí yo ya dejé de ver porque me estaba dando un ataque, ¿ya? Bueno, nosotros ya sabemos lo que son las funciones, ¿cierto? Vamos a explicar qué está mal. Ya, si tengo aquí dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B, con pequeños elementos, estos, por ejemplo, van a ser las letras del alfabeto latino. Entonces vamos a poner, por ejemplo, la letra A, la letra B, la letra G, la letra D, ¿ya? Y lo vamos a hacer en minúsculas mejor, porque en las mayúsculas me quedan feas. Letra A, B, C y D. O en vez de la C, vamos a poner letra G, ¿ya? Todas estas letras tienen un equivalente en el alfabeto griego, ¿sí? El otro día, al inicio de la cuenta me puse a estudiar griego. ¿Por qué? ¿Por qué no? No lo sé. O sea, por ejemplo, la letra A tiene una equivalencia con la letra alfa. La letra B se llama beta, ¿ya? Y es raro porque la pronunciación de la letra B, nosotros le decimos B alta, ¿sí? La pronunciamos con los dos labios. Decimos, por ejemplo, vaca, ¿ya? No, no, perdón. Justo esa no. Vaca es con B corta, ¿cierto? O con V. Entonces, vaca, vaca, con el labio inferior. Casi mordiéndose el labio. Vaca, ¿ya? O Bustamante, bambú, ¿sí? Bu. Entonces, bilabial, ¿ya? Pero la B, la beta de los griegos, en verdad no es una beta, sino una beta, ¿ya? Como una B corta. Fonéticamente más parece una B corta. No tiene el sonido de B larga. Hoy me está haciendo bullying, que son pesados. ¿Existe la palabra vaca? Gracias, Amanda. No tengo idea de lo que significa. La letra G la conocemos nosotros, letra gamma, letra D, letra delta. Bacanería, bacán. Ah, no sé, no sé. Bueno, pero hay un problema. Hay un problema porque el griego, por ejemplo, la letra I que nosotros tenemos, ¿ya? La letra I, vamos a borrar la otra para hacer un poco de espacio, ¿ya? La letra I que nosotros tenemos se puede pronunciar de hartas formas en parte de arriba de los autos, donde se pone el equipaje. No tenía idea, ¿ya? La letra I del alfabeto latino, acá tiene hartas formas. Hay veces donde el épsilon se pronuncia como una I, tiene una letra específica que es la letra nu o eta. No, no, la letra nu, esta no es. Esta letra, que es como una. A ver, déjeme hacerla. Me quedan raras las letras griegas. Esa letra sí también suenan como I. Hay hartas cosas que suenan como I. Y muchos diptongos suenan como I. Por ejemplo, el OI suena como I. El AI a veces suena como I. Hay otras cosas que suenan como I. ¿Ya?
Entonces, ¿cómo puede ser esto? Que un elemento tenga 3 imágenes. Esto no es una función, ¿ya? Cuando utilizo todos los elementos de un conjunto, pero fíjense que acá no estamos hablando de inyectividad ni de nada, ¿ya? Yo no puedo hablar aquí un f de i, ¿ya? No puedo decir f de i igual epsilon o f de i igual eta, ¿ya? No podemos decir eso, porque estos de acá no son iguales, ¿ya? Eso no es una función porque es una carita feliz. Exactamente, las caritas felices no son funciones, son relaciones, ¿sí? Miren, me parece como si tuviera los labios súper gruesos, ¿sí? La embarro. Bueno, entonces, eso es como una función. Le falta un paso para hacer, eso es lo que es una relación, le falta un paso para hacer función. Si yo les quisiera hablar como en términos de conjuntos, ¿ya? Eh, las relaciones por lo general la gente las anota así. Anoto un A, R, B. De hecho, permítame anotarlo como de forma más normal, ¿ya? Vamos a decir, sean A, B conjuntos, ¿ya? Una relación. Una relación es como esta flechita, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, nosotros las anotamos como pares ordenados, en verdad, ¿ya? Una relación es, una relación, voy a ponerle aquí A, R, B, es un subconjunto. No sé si vieron, no trabajaron conjuntos, ¿cierto? No me digan eso, por favor. No me digan que no trabajaron conjuntos. Díganme que saben unir conjuntos o intersectar conjuntos, por favor. Si no, ¿se acuerdan la clase que les había hablado? Bueno, estuve pensando, armé un par de material, pero estaba pensando como en qué fecha hacerla, ¿ya? No sé si vieron conjuntos, ¿saben? ¿Qué es el producto cartesiano? ¿Les suena de algo en la vida? Silencio incómodo. Así es, silencio incómodo. Oh, perfecto. Oh, bueno, gracias Macarena por responderme. Es un conjunto de, mira, imagínate todos los posibles parejas, todas las posibles parejas, todos con todo, todos los A con todos los B, ¿ya? Todos los posibles ordenamientos de A2. Eso es el producto cartesiano de A cruz B, ¿ya? Lo vamos a trabajar cuando haga las tutorías de cosas básicas de matemáticas, ¿ya? ¿Ya? Y se nota así, como el ARB. ¿Qué son estas cosas? Son parejas de elementos, ¿ya? Son así como pares ordenados, ¿ya? Son así o así. A se relaciona con B, ¿ya? ¿Ya? Esto es un elemento que pertenece al producto, pero debe cumplir una condición, ¿ya? No, por ejemplo, un subconjunto de A cruz B. Imaginen que tengo acá, no sé, colores, ¿ya? Azul, rojo, verde, ¿ya? Y tengo aquí una función que asigna la cantidad de letras que tiene, perdón, una relación que asigna la cantidad de letras que tiene, ¿ya? Entonces, no, perdón, eso sí es una relación, está malísima. Voy a buscar si en PDF lo comparto. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, hagamos un ejemplo más simple. Si me que tengo acá un triangulito, círculo y estrella, y acá tengo 1, 2, 3. Puede ser el triangulito con todo esto, el círculo al 1 y el estrella no tiene imagen, ¿ya? Eso podría ser como un subconjunto de todas las parejas posibles, ¿ya? Pero para las relaciones pedimos que todos los elementos tengan una imagen, ¿ya? Al menos una. Para las funciones debe ser solo una, ¿ok? Entonces este elemento puede tener dos imágenes si es que quiere, y eso no se puede con las funciones. Eso está malísimo, ¿sí? Estrellita tiene dos imágenes, triángulo también. Por lo tanto, esto sí es una relación, pero si lo borro así, esto no es una relación. Lo podemos anotar de esta forma, ¿ya? Para todo A existe un B tal que A relacionado con B, ¿ya? O sea, todos los A tienen al menos un I, todos los X tienen un I, todos los preimágenes, como si estuviéramos hablando de funciones, tienen una imagen. Posiblemente más de una, ¿ya? Pero de tener tienen.
¿Ya? Entonces, eso es una relación. Ahora, cuando estamos hablando de una función, le pedimos que aparte, no solo que exista, sino que exista una única imagen. Y ahí es una función. Entonces, eso es. Básicamente, le asigna características a un objeto. ¿Ya? Puede tener varias características. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que describir, no sé, ¿a quién podemos describir? A, no sé, describamos ¿a quién conocen? ¿Quién le hace cálculo? Ives, ¿ya? Ips. Entonces, no sé, por ejemplo, si yo tuviera que escribir a Ives, podría ser la relación que dice, ya vamos a tomar todos los profes de departamento de matemáticas de ciencias y le vamos a asignar cualidades. Por ejemplo, Ives, le podríamos poner que está medio pelado. Por favor, Ives, si es que ves esto, yo en verdad te considero muy buen profe. Así vamos a notar eso. Fueron una de las mejores clases a las que fui. ¿Ya? Yo de hecho, siento que me lo farrí porque fui a pocas clases. ¿Ya? Entonces, buenas clases. ¿Ya? Y sobre todo yo lo encontraba un profe que era organizado. ¿Ya? Me acuerdo que yo encuentro que era una persona simple dentro de todo. Me acuerdo que se vestía con ropa cómoda, llevaba una botellita con agua y una hojita donde llevaba los apuntes. Entonces, nunca le pasaba como en una clase eh, que no sabía para dónde iba la micro. ¿Ya? No era como tan volado como otros profes. ¿Ya? Organizado, metódico. Esa impresión me da. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no responde correos. Otra característica más. ¿Ya? Y así podríamos hacerlo, no sé, por ejemplo, con Robert, que es Rusio. O sea, pueden ponerte así a describir a todos los profes. ¿Ya? Y el conjunto de todo esto es una relación. Entonces uno notaría, no sé, Ips se relaciona con no responde correos. No sé escribir correos. ¿Ya? Ya. Pero estas relaciones como más abstractas, uno nunca las usa. A nadie le importa. Las relaciones que usted tiene lentes con demasiado zoom, nunca me he puesto sus lentes, en verdad. ¿Ya? Las relaciones que uno en verdad utiliza son estas relaciones. Se llaman, o son dos relaciones las que más uno utiliza. Hay relaciones que se llaman relaciones de equivalencia. Y estas son las mejores. Las relaciones de equivalencia y también están las relaciones de orden. ¿Ok? La relación de equivalencia es, ya mira, hablemos de lo siguiente. Por ejemplo, yo sé que esto es un rectángulo, o haga un cuadrado mejor, un cuadrado. Yo sé que es un cuadrado. Y yo sé que esto también es un cuadrado, pero un poco más grande. ¿Ya? Tiene la misma forma, ¿cierto? Tiene la misma forma, forma de cuadrado. Todos sus lados son proporcionales, de hecho. Esto tiene un nombre en geometría. Esto se llama semejanza. ¿Ya? La semejanza es una relación de equivalencia. La relación de equivalencia es una forma de decir, ya mira, podemos decir que son iguales bajo cierto punto de vista. ¿Qué punto de vista? Y ese punto de vista es la relación. ¿Ok? Entonces, la semejanza es igual forma. ¿Ya? Hay otra relación de equivalencia interesante en la geometría, ¿ya? En la geometría que uno conoce de la media, que es la congruencia. ¿Se acuerdan cuando dos objetos eran congruentes? Para que dos objetos fueran congruentes, lo que necesitábamos es que fueran como el mismo, pero es el mismo objeto, con las mismas medidas, ¿ya? Pero quizás en otra parte. Por ejemplo, era común tener triángulos congruentes, ¿ok? Es como la misma figura, pero ¿qué eso es como? ¿Son los mismos vértices? O sea, si yo noto, no sé, si yo noto acá un triángulo equilátero, ¿ya? Hagamos un triángulo equilátero, forma trucazo para construir triángulos equiláteros, y uno traza su altura,
estos triángulos de acá, con este, son congruentes, son el mismo triángulo, pero no, porque un triángulo tiene los vértices, no sé, pongamos el nombre de los vértices, A, B, C, D. Un triángulo tiene los vértices B, C, D, y otro tiene los vértices A, B, D. Y hay una correspondencia entre ellos, pero no son el mismo. ¿Ya? No son exactamente el mismo. Yo no puedo decir que son iguales, ¿ya? Porque no son los mismos vértices. Pero lo que importa para este caso es la forma y el tamaño. Y ese lente bajo el cual lo miramos no, es nuestra relación. Lo estamos mirando, sí, tiene la misma forma, ya, son iguales. Ya, para efectos prácticos son iguales. Entonces, ¿cuáles son esos efectos prácticos? Congruencia. Entonces yo anoto ABC es congruente con, nada que ver ABC, perdón, son las dos mitades las que son congruentes. ABB es congruente y la relación de congruencia siempre se notan como así, como con cosas similares al igual, como así, puras cosas así, ¿ya? ¿Ya? Como deformaciones del igual. ¿Ya? ABD con el CBD son congruentes, ¿ya? Son básicamente los mismos. Ahora, en el que nosotros vamos a ver ahora, que es una relación de equivalencia también, ¿ya? Se llama también congruencia, ¿ya? Pero es congruencia aritmética, hay gente que les dice, que consiste en hacer lo siguiente, consiste en decir, ya, creo que todos van a ser iguales al dividirlos por 8. Cuento los restos y solamente me importan los restos al dividir por 8. ¿Ya? Y bajo ese punto de vista van a ser iguales. Entonces, por ejemplo, ahí yo te puedo decir que 0 es igual a 5 módulo 5, por ejemplo. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo podemos entender esto? Ah, pero un segundo. No sé si tienen dudas como con la demostración de por qué es una relación de equivalencia. ¿Cómo están con eso? Para que sea una relación de equivalencia debe cumplir tres cosas. ¿Ya? Esas tres cosas se llaman propiedad. Un objeto debe ser igual a sí mismo. ¿Ya? A debe ser igual a A. Nadie que no cumpla eso no puede ser relación de equivalencia. Sí o sí. Entonces, no podemos poner igual todavía porque no sabemos que es una relación de equivalencia. Vamos a poner A relacionado con A. ¿Sí? Eso se llama propiedad de reflexividad. Por ejemplo, si yo me miro al espejo, sé que me estoy viendo a mí mismo. Reflexiva. Decimos que una propiedad es reflexiva cuando cumple eso. Eh, ¿Qué más debe ser? Debe ser simétrica. Por ejemplo, si yo digo que A es igual a B, ¿ya? Debe ser lo mismo que decir que B es igual a A. ¿Ya? Por eso se llama simétrica. Y también está la propiedad transitiva, así se llama. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces puedo decir, ya, entonces A igual a B, B igual a C, entonces A igual a C. ¿Ya? Ahí que yo estoy diciendo A es igual, es solamente para mostrar, perdón, ese R es lo mismo que colita de chancho, correcto, ¿sí? Vamos a usar colita de chancho entonces. Hay gente que no le gusta que uno le diga colita de chancho, le vamos a decir igual, ¿ya? Uno tiene que acostumbrarse a hablar de distintas formas. Sí, sí, vamos a cambiarlo por colita de chancho. Sí, sí. Recuerda que lo que ya habíamos mencionado acá, que uno dice diferentes símbolos para anotar esta relación de igualdad. Sí, en efecto, es normal usar colita de chancho. Yo creo que es un abuso usarlo antes de demostrar que cumple estas tres propiedades, porque todas esas cosas como parecidas, ¿ya? Yo digo que la relación es de equivalencia si las cumple, no puedo como utilizar una anotación desde antes, pero bueno, la gente lo hace igual, así que da, ¿ya? Entonces esto es transitiva, así se llama, transitividad, transitiva, ¿ok? Es una relación de equivalencia. Si cumple eso, digo que A es de equivalencia y lo puedo tratar como si fueran iguales. Iguales bajo
cierto punto de vista. Nuestro punto de vista acá es el resto que deja al dividirlo por algún número. ¿Ok? Si quieren en el futuro podemos hablar de las relaciones de orden. Estas relaciones te permiten decir cuándo un objeto es más grande que otro. Y podemos definir relaciones de orden que sean diferentes a las de los números reales. Por ejemplo, la divisibilidad define una relación de orden. ¿Ya? Las relaciones de orden deben cumplir también otras propiedades. No sé, si quieren después se las puedo anotar. ¿Ya? Pero bueno, es que esto tenía un símbolo. Vamos a anotarlo así como un paréntesis, prácticamente. A es menor o igual que eh, A es menor o igual que B, o B es menor o igual que A, y la propiedad transitiva. Y A, perdón, y B menor o igual que C, entonces A menor o igual que C. ¿Ya? Entonces, si algo cumple esas tres propiedades, entonces es una relación de orden. ¿Ya? La propiedad simétrica, esta propiedad se llama antisimétrica, y la propiedad transitiva de nuevo. ¿Ya? Se parecen a las relaciones de equivalencia, pero estas inducen orden en un conjunto. Todavía no son relevantes, así que las vamos a ignorar. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar un poco cómo podemos entender este asunto de que sean iguales. ¿Cómo puedo entender que sean iguales? Para ello, vamos a abrir la guía nueva. ¿Cómo podemos trabajar con estas cosas que decimos que son iguales? Eso no es lo que quería abrir. Claro, drop, me equivoqué. Pucha la lección. ¿Por qué soy tan ñordo? Ay, ay, ay. Ahora sí, tutoría de álgebra. Congruencias. Ya. Entonces, ya, vamos a ser brutalmente asesinos con esto. ¿Ya? Vamos a ver. Bueno, 8 igual a 48. ¿Sí o no? ¿Ya? No, no son iguales, son congruentes. ¿Ya? Pero para nuestro punto de vista sí son iguales, así que piénsenlo como si fueran lo mismo. 48 módulo 14. ¿Ya? Cuando trabajamos con congruencias módulo n, ¿ya? Piénsenlo de la siguiente forma. Déjenme ir a buscar algo. Vuelvo al tiro. Voy a dejar de compartir pantalla por un segundo y les voy a mostrar algo. ¿Ya? Les voy a mostrar cómo es que yo entiendo la congruencia. ¿Qué significa para mí que dos cosas sean congruentes? Esto que está acá, eso, es una wincha de medir. ¿Sí? Tiene números enteros. ¿Ya? La tengo al revés. Tiene números enteros. ¿Sí? Llega hasta al 60. ¿Por qué en este caso símbolo congruencia tiene tres palitos? Es porque se repite la palabra nomás. ¿Ya? No es, congruencia significa que son parecidos bajo cierto punto de vista. ¿Ya? La congruencia, eso es para distinguirla también, Emir. ¿Sí, sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy diciendo tres palitos, sé que estoy hablando de congruencia en números enteros. Bueno, acá tengo una wincha, ¿cierto? Entonces vamos a pescar cualquier objeto que tenga cerca, por ejemplo, este vaso. ¿Ya? Tengo un vaso acá. Vamos a mirar. El vaso. Ahí está el vaso. Entonces yo tomo mi wincha, acá tengo el 0. Ya vamos a comenzar a medir desde acá. Lo que hace la congruencia es medir como alrededor, ¿ya? Mide alrededor y en cierto momento
en este caso es como a los... Aquí no alcanzó justo, así que vamos a hacerlo con centímetros. ¿Ya? Empiezo a medir como alrededor, ¿ya? Y los primeros números, todos funcionan bien. La circunferencia de este vaso mide 27 centímetros. Entonces, fíjense después, a partir del 27, por ejemplo, el 28, perdón, tiene 26 centímetros. ¿Sí? Tiene 26 centímetros. Yo sé que no se alcanza a ver muy bien desde ahí, pero después ciertos números van a coincidir. Por ejemplo, el 27 calza con el 1, el 28 con el 2, el 29 con el 3, el 30 con el 4, y quedan encima, están en la misma posición. ¿Sí? Están en el mismo lugar, son lo mismo. Piénselo como si uno estuviera enrollando acá toda una recta real en torno a un vaso que tenga longitud n. Eso es hacer congruencia módulo n. ¿Ya? Y es una cinta infinita. No es como esta, que es una cinta que se me mueve y se me cambia cada rato. Pero ahí están. Todos estos tres números son congruentes módulo 26. ¿Sí? Esos tres números son congruentes módulo 26. ¿Ok? Entonces, también como esta wincha que se enrolla en el número y por eso vamos a... Sí, voy a escribirla acá por el chat. Por ejemplo, si fuera solamente de ancho 10, ¿ya? Al dar la vuelta de nuevo, el 11 queda sobre el 1, el 12 queda sobre el 2. Entonces, eso lo expresamos de la siguiente forma. Decimos 1 congruente, ¿ya? El símbolo en látex para congruencia es conc. Vamos a hacerlo voy a escribir con igual, en verdad. Voy a escribir con igual, pero ustedes sepan que es como congruencia. 1 es igual a 11 módulo 10. ¿Ya? Si yo los enrollo, el 11 calza justita encima del 1. ¿Ya? Es como todo lo que es más allá de 10, ya no importa. ¿Ok? Así como yo entiendo las congruencias. Vamos a volver aquí un poco al ejercicio. Entonces, para mí, 14 es igual a 0. ¿Ya? Lo pienso como si fuera igual a 0, pero lo anoto como 14 congruente a 0 módulo 14. ¿Ya? 14 es 0. Entonces, para mí, anotar 48, ¿ya? 48, ni siquiera lo voy a dividir, ¿ya? Muy rara vez uno va a tener que dividir. Mira, 48 es lo mismo que, no sé, 28 más 20, ¿sí o no? 48 es lo mismo que 28 más 20. Esto de acá es 14 por 2. Entonces esto es 0. Entonces 48 es 20 módulo 14. ¿Ya? Porque este 28 es dar 2 veces la vuelta a una taza que tenga circunferencia 14. ¿Ya? Esto es lo que uno hace, muy típicamente. Puedo transformar 48, que es igual a 14, perdón, nada que ver 14. 48, que es igual a 28 más 20, módulo 14, ¿ya? Perdón, eso es en los números enteros. Esto es una igualdad de números enteros, ¿ya? Eso está en Z, ¿ya? Pero si esto lo llevamos a módulo, 48 es congruente a 20 módulo 14, ¿ya? Y esto es en Z cocientado con 14Z. Sí, no sé si han hablado así, o no sé si lo anotan como Z14. ¿Cómo anotan ese conjunto? Z14 o, o Z cocientado con 14Z. ¿Cómo lo anotan? ¿Así o asá? No sé de qué hablan. Ya. Entiendo. No te preocupes. Ya. Me dijeron que habían visto hoy día nomás congruencia, entonces no se preocupen de eso todavía. ¿Ya? Es que uno habla como del conjunto de los números estos congruentes. ¿Sí? Entonces, Hoy día vimos algo llamado clase, que creo que era eso. eso mismo que está ahí.
Ya, pero mira. no lo denotamos con ningún... Ok. como un conjunto C, creo. Ah, ya. Todavía no le ponen nombre, un nombre decente. Ya, bueno, una de las cosas principales, unas propiedades súper importantes que tienen las relaciones de equivalencia, ¿ya? Tienen las relaciones de equivalencia, un resultado súper interesante, es que particionan el conjunto original, ¿ya? ¿Y cómo lo particionan? Equivalencia. Entonces, si yo tengo acá un conjunto A, con esta relación de equivalencia, puedo pescar todos los números que son iguales entre sí, ¿sí? Entonces, porque ya, todos aquí son congruentes al 1, o todos son congruentes al 2, o todos son congruentes al 0, o al 4, o al 3, o al 5, ¿ya? ¿Ya? Los puedo agrupar en pelotitas, ¿sí? Por ejemplo, todos los números que son congruentes a 1, módulo 6, podríamos hablar, ¿ya? Y aquí estaría, no sé, 1, 7, todas las cosas que sean un múltiplo de 6 más 1, ¿ya? Entonces, como las relaciones de equivalencia te permiten separar el conjunto original en estos grupitos, uno después lo que hace se llama cocientar un conjunto. Y cocientar un conjunto por una relación de equivalencia significa decir, ya, todos estos elementos que están aquí en la olla con el 1 van a ser iguales. Y todos les vamos a llamar 1. A todos les vamos a decir 1. ¿Ya? A pesar de que yo sé bien que no son iguales. ¿Sí? Pero eso es algo que vamos a hablar después. ¿Ok? Es como decir, bajo mi punto de vista, bajo el punto de vista de esta relación de equivalencia, ¿ya? Que es la congruencia módulo n, son todos iguales. Entonces vamos a decir, ya, vamos al conjunto de estas clases, ¿ya? ¿Y para qué quiero tanto si son todos iguales? Deme uno nomás, ¿ya? Entonces, ya vamos a hablar de eso, ¿ok? Todavía no hay que preocuparse. Primero, veamos cómo calcular un par de estas cosas. Entonces, a ver, ¿qué habíamos dicho? 48 es lo mismo que 20 módulo 14 y 20 es 14 más 6 módulo 14, ¿cierto? Entonces esto es congruente solamente a 6 porque 14 es 0. ¿Mm? Así. Entonces la primera dice que 8 es congruente a 6 módulo 14. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Ok? Entonces esto es como una técnica que uso yo para no tener que estar dividiendo. ¿Ya? Puedo separar el número en cosas que tengan 14 y cualquier cosa que tenga 14 es 0. Así funciona. ¿Ya? Módulo 2, todos los pares son 0. ¿Ya? Están los impares. Mira, no sé si se acuerdan de esta tabla. ¿Ya? Es súper buena para explicar congruencia. ¿Cuánto es par más par? ¿Par o impar? Par, ¿cierto? ¿Cuánto es par más impar? Impar. Impar. ¿Cuánto es impar más par? Impar, ¿cierto? ¿Cuánto es impar más impar? Bueno, aquí queda que es par. ¿Ya? La congruencia es como esta fracción que nosotros hicimos, es lo mismo que hacer congruencia módulo 2. ¿Ya? No sé si se acuerdan de cómo en una tutoría pasada que trabajamos con, de hecho fue la semana pasada, que trabajamos con un par de números que, ya, o es par y todos los pares son 2n, o es impar y todos los impares son 2n más 1. Entonces, si yo veo esto con mis lentes, me pongo aquí los lentes, congruencia módulo 2, ¿ya? Todos los 2 son 0, ¿ya? Y todos los pares son 0 y todos los impares son 1. ¿Ya? Entonces, esto lo empiezo, en vez de ver como una tabla que bien la básica, lo veo como 0 más 0 congruente a 0, módulo 2. Lo veo como 0 más 1 congruente a 1, módulo 2. Impar más par, eso es 1 más 0 congruente a 1, módulo 2. 1 más 1. ¿Cuánto es 1 más 1? ¿A qué va a ser congruente esto? A cero, ¿no? A 0. 1 más 1 es 0. ¿Ya? Porque 1 y 1 están representando números impares. ¿Ya? Lo- la clase del 1, ¿ya? Representa todos los números impares. Entonces, impar más impar es 0. En ese sentido, 1 más 1 es 0. ¿Ya?
Eso es en el fondo una... Así, eso es como la esencia de las congruencias. ¿Ok? Todo lo que sea 2 es 0. Entonces, si yo cuando veo esto, yo no veo 3, ¿ya? Yo veo 1. Y esto también lo veo 1 porque son los dos impares. Porque tengo puestos estos lentes, ¿ya? Que se dicen ahí, congruencia módulo 2. ¿Ya? 7, yo no veo 7. ¿Qué veo si estoy viendo módulo 5? Veo 2. Y si 32 me sale muy grande, yo sé que esto es 30 y 30 es 0. Y 32 es 30 más 2, 30 es 0. 30 no importa, pues estoy viendo con los lentes módulo 5. Entonces esta es verdad y esta también es verdad. Así funciona. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Me pueden dar un segundo? ¿Aló, Pachita? ¿Aló? No sé lo que pasa. Ya. No caché cómo ver si era verdadero y falso. Ah, un segundo. Ahora sí. ¿Aló, Pachita? Dime. Ah, ¿ya? ¿Sí? Ah, todavía no. Ya, pues. Sí, estoy ocupadito. ¿Llamáis después? Ya, Pachita. Mándale saludos a la cucharita. Chau. Me llama mi mamá. No caché cómo ver si era verdadero o falso. Ah, bueno, acá llegamos a 1 igual a 1. Eso es verdadero. Por lo tanto, esta es verdadera. Esta habíamos llegado antes que era 8 igual a 6 módulo 14. Por lo tanto, esta es falsa. ¿Ya? Solamente existen los números del 0 al n-1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque n es lo mismo que 0 en congruencias módulo n. Ahora, si uno quisiera justificar esto de una mejor forma, ¿ya? No solo como diciendo ya, ¿saben qué, profe? Me coloqué los lentes, ¿ya? Yo lo haría así. No sé, por ejemplo, la B, yo diría 3 es congruente a 1 y 1 es también congruente a -3, ¿ya? Y por lo tanto, esto es módulo 2, entonces esta es verdadera, ¿ya? 3 congruente a 1, bueno, 3 congruente a 1, entonces son iguales. Módulo 2, congruentes módulo 2, ¿sí? ¿Se entiende un poco mejor ahí, Maca? Perfecto, perfecto. Ya, ya, entonces, hagamos alguno de estos, po. No hemos hablado sobre cómo funcionan los negativos acá, ¿ya? No sé cómo funcionan los negativos aquí. Por ejemplo, ¿cuánto es -8? ¿Ya? No sé si hemos hablado antes del ni quita ni pone. Ni quita ni pone, cuando sumamos un número y restamos el mismo número, ¿sí? Porque en el fondo lo que hacemos era sumar 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa técnica? Clásica técnica. ¿Ya? Entonces acá, ¿ya? Para hacer este ejercicio, el D. ¿Cómo hacemos el D? ¿Ya? ¿Cómo entendemos el D? Ya, a ver, -8. ¿A qué cosa es congruente? -8 es lo mismo que 14 menos 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 14 es 0, módulo 14. ¿Ya? Y 14 menos 8 es 2 para arriba, 6. 6 módulo 14. Entonces, -8 es congruente a 6 módulo 14. Y este número ya está como dentro de los representantes más normales. Los representantes de cada uno de los posibles restos, uno lo escribe entre 0 y n-1. Entonces, esos son los mejores representantes, no sé si los mejores, pero lo más habituales para trabajar. Entonces, si yo los escribo y los dejo como números entre 0 y n-1, y ahí son distintos, entonces puedo asegurarte que son distintos. ¿Ya? Bueno, y 48, esto ya sabemos cuánto era, desde arriba. ¿Sí, no? ¿Nos acordamos? 48 es congruente a 6 módulo 14.
Es congruente a 6 módulo 14. Entonces, tanto menos 8 como 48 son congruentes a 6 módulo 14. Por lo tanto, son congruentes entre sí. ¿Y qué propiedad está pasando acá? Propiedad transitiva. Esa propiedad que decía que A relacionado con B y B relacionado con C, entonces A relacionado con C. Ya, por eso se exige esta propiedad transitiva, para poder hacer esta clase de ejercicios. Por ejemplo, 8 es igual a 6, 48 es igual a 6, no son iguales entre sí. ¿Sí? Por eso existen estas propiedades que deberían cumplir las igualdades. ¿Ok? Entonces, la primera es falsa, esta es verdadera, verdadera también, esta es resulta ser verdadera. ¿Ya? ¿Cómo harían esta? ¿Se les ocurre alguna técnica buena? Recuerden que el 9 es 0. Entonces, ¿podríamos decir que esto es sencillamente 2? ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede hacer eso, no? Yo me pegué en el pie. Ups. ¿Ya? Entonces, esta es la pregunta. Ups. ¿Cómo hacemos L? Vamos a hacerlo. 992. ¿Qué es 992? Exactamente, Benjamín. Esto es 990 más 2. ¿Sí? Así como lo justificaría. Claro, súper bien. Como una bala el Benjamín. Esto es 0. ¿Ya? ¿Por qué es 0? Porque es 99 por 10. Y 99 es, perdón, esto fue pésima idea. Es 9 por 110. ¿Ya? Y 9 es 0. Es congruente a 0. Entonces esto de acá es 0. Por lo tanto, 992 es congruente a 2. Y 7 es 9 menos 7. O sea, también es 2. ¿Ya? Y esta, bueno, se las dejo a ustedes. ¿Ya? No es muy difícil tampoco. ¿Cómo se sienten? ¿Creen que entienden mejor ahora todo el sistema de las congruencias? Podríamos hacer algún ejercicio ahora. ¿Ya? ¿Qué ejercicio les tienen que hacer? Si no, puedo volver a explicar. Cuéntame, escríbanme por el chat. Mientras tanto voy a ver esto. Criterios de divisibilidad. ¿Está Wilson acá? Me confundo igual lo del módulo. Ya, entonces para desconfundirse, ¿qué podemos hacer? Pero, Macarena, ¿tienes como una duda como del concepto técnico? Perdón, o sea, como de la idea de módulo, que es esa idea de que se repite, entonces son iguales bajo cierto punto de vista. ¿Por qué 3 congruente a 1? 3 congruente a 1 módulo 2, por ejemplo. Ya, eso. Muy bien. ¿Ya? Módulo 2 solo existen dos elementos. Dos elementos. Existen los elementos pares, ¿ya? Y los elementos impares, ¿ya? Impares. ¿Sí? Porque todos los números enteros o son de la forma 2n o son de la forma 2n más 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 3 en particular es de la forma 2n más 1. Entonces, cuando estamos viendo los módulos 2, tiene como aquí 2 por n. Entonces, eso es 0 cuando estamos viéndolo en la congruencia. Entonces, 3 es solamente el 1. Déjame mostrártelo de forma específica. 3 es
2 por 1 más 1, ¿ya? Porque es impar. Porque es impar se puede escribir de esa forma. Esto de acá es 0. Entonces 3 es congruente a 1. ¿Sí, sí? Así funciona. ¿Un poco más claro ahí, Macarena? Perfecto. Perfecto, perfecto. Hay dos Macarenas, parece. ¿O no? ¿O solo hay una? No lo sé. No me sé los nombres de la gente. Ah, ya. Ah, ya, ya, sí. Me había confundido. Existe una única, es función Macarena. ¿Ya? La función que asigna nombres a la relación, en particular es función. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, gusta mucho decir en particular. ¿Ya? Era bacán. Bueno, hagamos algún ejercicio, po. No encontré Wilson acá. Criterios de visibilidad. Esta cosa es un clásico. Un clásico. Así son las preguntas. Las preguntas de prueba. Entra una de estas. Ah, que explique Wilson. Ya. Hagamos el teorema de Wilson. Es un ejercicio interesante. ¿Ya? ¿Qué dice el teorema de Wilson? ¿Ya? Entonces, si ustedes se van aquí a WhatsApp y buscan el memazo que les mandé, dice lo siguiente. Dice, un entero positivo, ¿ya? Un entero positivo n mayor a 1 es primo si solo si n menos 1 factorial es congruente a menos 1 módulo n. ¿Ya? Entonces, probemos con algunos números. Primero para convencerlos de que esto funciona. Por ejemplo, yo sé que algún primo interesante, no sé, 17. ¿Ya? 17 es primo. Vamos a ver. 17. Esto queda 16 factorial, ¿sí, no? Si reemplazo el 17 en el n, 17 menos 1, 16 factorial, será congruente a menos 1 módulo 17. ¿Se cumplirá eso o no? ¿Cuánto será 16 factorial? ¿Qué resto tendrá? Bueno, y si ustedes quisieran calcular esto, 16 factorial, podrían verlo así, ¿ya? 16 factorial es 16 por 15 por 14 por 13 por, no sé contar hacia abajo, por 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 4 por 3. Me salté el 5, no sé contar, porque soy así. 4 por 3 por 2 por 1. ¿Ya? Bueno, eso es lo que sucede. 16 es raro representarlo módulo 17. 16 es lo mismo que menos 1 módulo 17. 15 es lo mismo que menos 2. 14 es lo mismo que menos 3. 13 es lo mismo que menos 4. 12 es lo mismo que menos 5. 11 es lo mismo que menos 6. 10 es lo mismo que menos 7. 9 es lo mismo que menos 8. Y 8 hacia adelante es igual a sí mismo. ¿Ya? Entonces, si se fijan, tengo aquí como dos copias. Tengo acá n menos del n, perdón, desde 1 hasta n menos 1 medios, y desde acá tengo desde el 1 hasta el n menos 1 medios, pero en negativo. ¿Ya? Entonces al multiplicarse, ¿ya? Si se fijan, todos van a quedar más. Todos van a quedar más y se van a hacer cosas súper bonitas con esto. ¿Ya? Si no me equivoco, lo demostramos por inducción. ¿Sí? Lo demostré en un curso. No me acuerdo si era álgebra 1 o si era eh, otro curso con teoría de números que tomé. ¿Ya? Pero yo no creo que sea tan provechoso hacerlo al tiro. Creo que es mejor verlo a lo que veamos un poco más de ejercicios. Pero si ustedes me lo piden, se los voy a hacer. ¿Ya? Les puedo mostrar cómo se hace la demostración de Wilson. Solo que pienso que para esto, que como recién estamos entendiendo el concepto de congruencia, creo que sería como verlo para entender el meme nomás.
¿ya? Y no tanto eh, como para entender cómo hacer el resto del ejercicio. Creo que mejor ir de los básicos, ¿sí? Pero lo podemos ver, sí, no hay problema. Ok, ok, ya. Entonces, tengo preguntas. ¿Qué más les tiene que ver ahora? ¿Ya? Wilson, podemos verlo, pero prefiero que todavía no. Ah, si me insisten, ya lo vemos, ¿sí? No hay drama. ¿Ya? El tipo de ejercicio que era como de prueba, ¿ya? En mis pruebas y las pruebas que he visto siempre entran cosas como esta. Establezca un criterio de divisibilidad por 25, por 7, por, por 3, ¿ya? Entonces, no sé, por ejemplo, estos son más directos y estos son menos directos, ¿ya? El 7, esos son piola. Del 8 al 10, esos son malísimos. Uno lo pasa mal demostrando esas cosas. Uno y menos uno. Uno y uno. ¿Por qué uno y uno? No sé dónde dice uno y uno. Me imagino que se refiere a uno del 7 y uno entre el 8 y el 9. Ah, ya. Uno de cada tipo. Buena idea. Ya, esto no garantizo que me salgan. De hecho, esos son terribles para mí. Yo lo pasé mal. Sí, nunca me salían. ¿Ya? Después aprendí cómo se hacían, pero hay que pegarse los medios trucos. Ah, pero dice un criterio. Ah, ya. Ya. Si dice un criterio, es sencillo. ¿Ok? Puedes decir, bueno, es divisible cuando el número es congruente a 25. ¡Tarán! ¿Ya? Pero por lo general eso te lo ponen malo. Bueno, hagamos hagamos uno primero para entender la idea. Vamos a hacer el 7A. Hagamos el 7A. Entonces, el 7A vamos a demostrar regla de divisibilidad del 3. Entonces, estas cosas son bastante útiles, la del 3 sobre todo. Regla de divisibilidad del 3. Regla del 3. Ya, veamos cómo anotar esto. Dice, está más atrás. 3 divide a n cuando la suma de las cifras de n es divisible por 3. ¿Ya? Entonces vamos a anotarlo así. Si yo quiero hablar de la suma de las cifras de n, lo que más conviene es escribir n ya anotado como una suma de cosas. ¿Ya? Como nosotros trabajamos en sistema decimal, por ejemplo, si yo quisiera anotar el número 324, ese número tiene 3 centenas, 2 decenas y 4 unidades. Ahora, antes de que ustedes se me enojen por estar viendo cosas de, no sé, segundo básico, déjenme expresarlo mejor. ¿Ya? Cuando yo tomo un número, existe una cosa que se llama descomposición decimal. Este número es 3 por 100 más 2 por 10 más 4 por 1. ¿Ya? Entonces, todos los números se escriben como potencias de 10 por algún dígito. Y los dígitos, como nosotros trabajamos en la base decimal, por eso lo escribimos como decimal. Por eso viene la palabra decimal. De 10 dígitos, del 0 al 9. ¿Ya? Por eso decimal. ¿Ok? Anotamos los números así. Por ejemplo, si nosotros en vez de hablar en decimal, habláramos en, no sé, binario, ¿ya? El número 18, que es lo mismo que 16, más, perdón, es 1 por 16, más 0 por 8, más 0 por 4, más 1 por 2, más 0 por 1. El número 18, si yo lo quisiera escribir en binario, se notaría así: 1, 0, 0, 1, 0, en binario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que nosotros anotamos cuando anotamos posicional es como la posición de cada dígito. ¿Ya? Y significa que está el número multiplicado por tal cosa. Eso es binario, básicamente. ¿Ya? Y asimismo existen más sistemas de numeración como hexadecimal, que usa 16 cosas. Entonces, por ejemplo, ahí el color F, mega F, representa el número 256 aquí, es un número muy grande.
¿ya? Esto. Y ese se usa para, por ejemplo, para los colores. Se usa para el color negro, ¿ya? Y, por ejemplo, el color así se utiliza para el color rojo puro, ¿ya? Que donde este FF codifica 256. Entonces, para ahorrar como bytes de información, escriben así en hexadecimal, en rojo, verde y azul. Es súper útil conocer como otras bases. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Voy a borrar un poquito. ¿A qué quería llegar? N, cualquier N, vamos a decir sea N igual a, ya que sabemos sumatorios, vamos a aprovechar, ¿ya? Todos los números de estos N se escriben como una suma de potencias de 10 por dígitos, ¿ya? Las potencias de 10 van desde 0, ¿sí? 1 es 10 a la 0, hasta, no sé, algún valor, pongámosle K. No, en la especie me iría a ponerle K. Vamos a ponerle M, ¿ya? Entonces dice, la regla de 3, 3 divide a N si 3 divide a la suma de las cifras, ¿ya? Y la suma de sus cifras solamente, si las potencias, sería algo así, ¿ya? O sea, 3 divide 224 sería equivalente a decir que 3 divide a 3 más 2 más 4, lo cual es verdad. Entonces yo sé que 324 es divisible por 3, ¿sí? O necesito estarle multiplicando esas potencias de 10. Eso es lo que estamos diciendo por esta regla, en el fondo. ¿Ok? Entonces esto es lo que vamos a demostrar. 3 divide a n, si tal cosa. Bueno, entonces, les muestro cómo podríamos hacer esto. 3 divide a n, ¿cierto? Esto es lo mismo que decir que... Todos estos son equivalentes. 3 divide a n. Esto es lo mismo que decir que n es igual a 3 por k con algún k entero. Y es lo mismo que decir que n es igual a... n es congruente a 0 módulo 3. ¿Sí? Esas tres afirmaciones son equivalentes. ¿Ok? ¿Significa? Si 3 es 0, n es igual a 0 por k, y eso es 0. ¿Sí, sí? Y esa es la definición, de hecho. Entonces, tenemos esa igualdad. Eso es útil para trabajar, útil. Por otra parte, ¿ya? Por otra parte, ¿ya? Desde acá, nosotros sabemos cómo escribir n de una forma interesante, ¿ya? Para decir que 3 divide a n, ¿ya? De hecho, esto es un sí, solo sí, ¿ya? Esto es lo mismo que decir que, bueno, como n es una suma de cosas, ¿ya? N, nosotros sabemos que es congruente a... N se puede escribir como una suma de cosas, se puede escribir como a sub i por 10 a la i, ¿ya? Desde i igual 0 hasta un m, ¿ya? Entonces, si n es congruente a 0 módulo 3, es lo mismo que decir que n, que esta suma de acá es congruente a 0 módulo 3, ¿sí? Bueno, y el 10, ¿ya? Aquí viene lo interesante. ¿Cuánto es 10 módulo 3? ¿Qué opina el público? 10 módulo 3. Aquí es congruente 10 a 1. 1, ¿sí? Y ese es congruente a 1. Esa es la maravilla de los módulos. Entonces, yo diría aquí, ¿cómo 10 es congruente a 1 módulo 3? El n, en el fondo, es congruente a la suma desde i igual 0 hasta m de a sub i por 10 a la i. ¿Ya? Pero 10, bueno, como 10 es congruente a 1, no anoto 10, anoto 1 a la i. Tarán, porque 10 es 1. ¿Qué les parece eso? Entonces esto es congruente a 0 módulo 10. Módulo 3, perdón. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Y decir que la suma de las cifras es congruente a 0 módulo 3 es lo mismo que decir que 3 divide la suma de las cifras. ¿Ya? Y la suma de las cifras es eso, básicamente. Entonces, ¿en qué consiste este tipo de ejercicios? Hago toda la expansión decimal
hago toda la expansión decimal, ¿ya? Toda la expansión decimal, y mediante las propiedades de las congruencias, algunas cosas se van a simplificar. No sé, pues, por ejemplo, mira, con el módulo 11, 10 ya no es 1. Ahí 10 es menos 1. ¿Sí? Entonces te queda menos 1 a la i. Entonces la regla de divisibilidad del 11 es que los números van saltando. Es suma, resta, suma, resta, suma, resta, suma, resta, suma, resta. Si hago eso con todos los dígitos del número y el resultado está divisible por 11, entonces el número original es divisible por 11. Así van funcionando estas reglas de divisibilidad. ¿Qué les parece? ¿Tienen algún comentario hasta acá? ¿Podrías repetir la idea, la última que dijiste? Ah, ya, ya. O sea, ahora imagina que estamos trabajando con, quieres ver que 11 divide a n, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea siempre? Escribo el n como una suma desde sus cifras, ¿ya? Siempre escribo el n como una suma de sus cifras. Entonces, que 11 sea igual a n, lo que hacemos es trabajarlo aquí, ¿ya? Para ver esto, vemos qué pasa con esta expresión. ¿Qué pasa con esta expresión? Módulo algo, ¿ya? Por ejemplo, módulo 11, ¿ya? Para ver la regla de divisibilidad del 11, escribo el n descompuesto congruente a 0 módulo 11. De aquí veo que tiene que cumplir. Por ejemplo, módulo 11, 10 es congruente a menos 1, es lo que había dicho. Módulo 11. ¿Sí? Entonces, esta suma de acá, ¿ya? La suma de a a la i, 10 a la i, va a ser congruente a la suma de a a la i por menos 1 a la i. Entonces es una suma que alterna signos, va más, luego menos, más y menos, más y menos. Así, de esta forma, por ejemplo, el número 792 te puede decir inmediatamente que es divisible por 11. ¿Por qué? Ya yo no tengo idea. Pero si hago este número es congruente a 7 menos 9 más 2 módulo 11. ¿Ya? Por lo que vimos acá. Por lo que vimos aquí. ¿Sí? Módulo 11. Y esto es congruente a 0. Entonces te puedo decir el tiro que ese número es divisible por 11. ¿Sí, sí? Entonces esta es la idea siempre. Tomo el número, lo escribo en su expansión decimal, y su expansión decimal, veo qué cosas puedo hacer. Por lo general con el 10. O a veces separo los términos. ¿Sí? Para que esto sea congruente a 0. Ujú, ujú. Ok. Entonces, así, bueno, les recomiendo intentar primero tomar esto y la demostración con el 9 es muy parecida, porque 9 igual es congruente a 1 módulo 3, perdón, módulo 9, ¿sí? 10 es congruente a 1 módulo 9. Entonces la demostración va a ser muy parecida a esta, idéntica de hecho. ¿Ya? Entonces ahora para establecer criterios de divisibilidad por estas cosas, aquí esto está en una categoría de ser un poco más difíciles. ¿Por qué? Porque acá el 10 no se escribe tan bonito. ¿Ya? Y quizás a veces, por ejemplo, por 25. Y a ver, hagamos ese, el primero. ¿Cómo yo me enfrentaría a este problema? A establecer un criterio de divisibilidad por 25. Yo diría, siempre así. Defino mi numerito, sea en entero, tal que n es igual a una suma de cosas. ¿Sí? Todos los números se pueden escribir con una descomposición decimal. Hasta un m, un a sub i por un 10 a la i. Yo tengo que preguntarme, ¿cuál es la gracia? ¿Qué tiene que ver aquí el 25 con este asunto? ¿Cómo trabajo este 25? ¿Ya? Entonces, para que n sea congruente a 0 módulo 25, esto es equivalente a decirte que esta suma tiene que ser congruente a 0 módulo 25. ¿Sí? Eh, ¿Ya? ¿Y qué podemos hacer con esta suma? A ver.
Bueno, si tengo 25, eso justo es un factor de, no es un factor de 10, pero sí es un factor de 100 y de todos los que vienen de ahí para adelante. Entonces, esta es como mi idea, ¿ya? Entonces yo pienso 25, a ver, no sé, pues, si tomo aquí cualquier número, si es un número chico, ahí hay que ver, no hay mucho que hacerle, pero si es un número grande, no sé, por ejemplo, 324, igual que antes, que esto era 300 más 20 más 4, o sea, 3 por 100, más 2 por 10, más 4 por 1. Yo sé que de acá para allá, todos ellos son 0, ¿ya? Porque 100 es 0. ¿Por qué? Porque 100 es 25 por 4. Y si 25 es 0, todas las cosas que estén para allá van a tener un 25. Entonces, todo esto para allá va a ser 0. ¿Ya? Incluso si me dan un número más grande que 324, como 5324, ¿ya? 5000, el 1000 ya es divisible por 25, entonces también es 0, ¿ya? Todo eso es 0. ¿Ok? Entonces solamente importa como esta partecita de acá. Esa es mi conclusión. Voy a justificar lo que les acabo de decir. ¿Ya? Si digo que solamente importan las unidades y las decenas, porque de las centenas para allá todos son, eh, todos son 0, puedo escribir esto así. Este número es congruente a, vamos a separar los primeros dos términos. A sub 0 por 1, las unidades, más a sub 1 por 10, las decenas, más, y ahora viene todo lo demás, ¿ya? Es que es básicamente la suma desde i igual 0, no, perdón, desde i igual 2 hasta m de a sub i por 10 elevado a i, ¿sí? Ahora bien, denme un segundo, se me está acabando el espacio acá. Vamos a continuar pronto. Voy a robar esto. Copiar. Vamos a ver si lo podemos pegar acá. ¿Puedo pegarlo acá? No puedo pegarlo acá. ¿Sí puedo? Sí puedo. A ver. Pegar. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa con esto? Como esto parte desde el 2, la menor potencia de 10 que tiene acá es un... Aquí hay puros 100 camuflados. ¿Sí? Acá estos son puros 100 camuflados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago parecer que ahí aparezca un 100? Digo, bueno, esta es la suma. Vamos a hacer un cambio de índice. ¿Ya? Importante las propiedades de las sumatorias. Cambio de índice. ¿Por qué quiero un cambio de índice? Porque si aquí yo pudiera escribir i más 2, eso es 10 elevado a i por 100. Entonces ahí estamos bien. ¿Ya? Vamos a hacer un cambio de índice. ¿Ok? Vamos a... ¿Cómo funciona el cambio de índice? Si en los extremos le sumo, adentro le resto. Si adentro le sumo, afuera le resto. Si adentro le resto, afuera le sumo. Y viceversa. ¿Ya? Dije tres cosas. Hubo una que dije más. Creo que la primera. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo es decir que la suma parte desde cero. A ver. ¿Ya? Entonces, si le resto afuera, le sumo desde igual 0, m menos 3, a sub i menos 3 por 10 elevado a i menos 3. ¿Funciona esto? No, me pasé. 3 es mucho. Sí, bueno, necesito 1000, necesito solamente 100. Entonces, lo vamos a ver solamente 2. Entonces le estamos restando 2 arriba y abajo. Claramente, pues, 2 menos 2 es 0, no. 2 menos 3, nada que ver, me había mandado una barra. ¿Ya? Le estoy restando 2 en los extremos, entonces le sumo 2 adentro. Entonces esto va hasta i más 2 por 10 elevado a i más 2. ¿Ya? Entonces esto es congruente a eso. Esto queda igual, esto es a 0 más 10 a 1. Esto es congruente a 0 más 10 a 1, eso sigue todo bien. Más, y mira que no con esta sumatoria. Esta sumatoria entonces
Todo esto de acá sigue siendo lo mismo en el fondo. Una suma desde el i igual a 0 hasta m menos 2 de i más 2. Pero este es 10 a la i por 100. ¿Sí? 10 al cuadrado es 100. Entonces, esto es congruente. Esta es mi actividad favorita cuando trabajo con congruencias. Es decir, bueno, como estamos trabajando con congruencias módulo ¿cuánto? Módulo 25. ¿Ya? 100 es lo mismo que 25 por 4. Si estamos trabajando módulo 25, todo aquí, esto eran módulos 25 de las congruencias que estamos trabajando. ¿Ya? Si yo pillo un 25, es 0. ¿Ya? Entonces, más 0. ¿Por qué? Porque esto es congruente a 0. Todo eso es congruente a 0. Entonces, esto es la regla de divisibilidad del 25. ¿Ya? N es congruente a 0 módulo 25 si y solo si su dígito de las unidades más 10 veces su dígito de las decenas es congruente a 0 módulo 25. Lo escribí pésimo. A ver. N es congruente a 0 módulo 25 si y solo si a 0 más 10 a 1 es congruente a 0 módulo 25. Ahora, lo bacán de estas cosas es que uno las puede interpretar, porque 10 a 0 más 10 a 1, eso no le hicimos ningún cambio, pues. Quedó igual. Entonces, básicamente está diciendo, para ver la congruencia módulo 25, solamente tienes que preocuparte de las primeras dos cifras, todo lo demás no importa. Eso dice. Entonces, por ejemplo, para ver mi queridísimo 324, el 3 está sobrando. 24 es congruente a menos 1, entonces 24 no es congruente a 0, por lo tanto no es divisible por 25. ¿Sí? Así como vamos deduciendo las reglas de divisibilidad. ¿Qué les parece? Déjenme hacer alguna pregunta, ver si es que se entiende. Param, param, param. Vamos a dejar ahí la votación un ratito. Me equivoqué. Quería hacer esto. Ahora sí. ¿Ya? Voten, voten. Voten todo lo que quieran. Yo voy a ver aquí los resultados de la votación. ¿Ya? Espero que ya hayan votado. Vamos a revisar. Y a ver. Algunas cosas no me quedaron claras, me dice la gente. ¿Ya? ¿Le gustaría decirme qué cosas? ¿En qué pasos? Por ejemplo, el manejo de la sumatoria, quizás. Cuéntenme. ¿Sí, Emir? Eh, Más que no entender, me surgió la duda de, ¿Mm? para ver esto de los criterios de divisibilidad, si Ujú. se puede ocupar otro método que no sea una sumatoria o algo así. Eh, Mira, podéis usar teoremas. ¿Ya? Hay un teorema, hay teoremas que son más interesantes. Por ejemplo, hay un teorema que te dice lo siguiente. Te dice que si... a ver cómo funciona esto. Ya, mira. Dice que si A es congruente a 0 módulo, y aquí vamos a ponerle P por Q, ¿ya? Y el máximo común divisor de P por Q es igual a 1, perdón, de P y Q es igual a 1, entonces A es congruente a 0 módulo P y, o era O, a ver, déjame pensar, o A es congruente a 0 módulo Q. Entonces, ¿cómo podría aplicar esto? ¿Ya? Entonces, existe esta propiedad, hay que demostrarle eso sí. ¿Ya? No sé si es que aparece en la guía. Debería aparecer por ahí en algún lado. Este es un teorema importante. Se llama teorema de los chinos restando. No, no, no. Eso es un nombre estúpido. ¿Ya?
Esta cosa es básicamente el teorema chino de los restos. Y aquí es un teorema que uno ve en los cursos de álgebra. Uno lo vuelve a ver en tercer año, y en segundo año, y en cuarto año. Y en primer año también lo van a ver. ¿Sí? Y en posgrado, y en todas las cosas. Teorema chino de los restos. Se ven todas las álgebras. Se ven todas las álgebras. Él es Boris, es un compañero con el que vivo. Está en proceso de doctorarse. Teorema chino de los restos. ¿Ya? Entonces, sí, no siempre hay que hacer la sumatoria, pero por lo general las preguntas que te hacen, como, no sé, regresividad del 7, son como orientadas a que uses esa propiedad igual, la propiedad de la sumatoria. ¿Sí? Propiedades de la sumatoria con propiedades de congruencia. ¿Sí, sí? ¿Se entiende, Emir? Sí, gracias. Perfecto, perfecto. Cuéntenme. ¿Qué les parece hasta acá? ¿Encuentran que es como asible? ¿O tendrían que practicar igual? A mí me costó un poco entender, pero no sé cuándo fue que vi la luz. Una vez estaba haciendo ejercicios, ¿sí? Creo que con la identidad de Bisú, con esa identidad vi la luz. Y después de que vi la luz, como que entendí no solamente como el concepto de congruencia, ¿ya? Pero también lo maravilloso que son estas cosas. Hay un profe que le gusta la criptografía, ¿ya? No sé si conocen a Robert. ¿Les hace clase a Robert o no? Creo que no, pues, si me dijeron que Gibbs les hacía cálculo y Anita les hace álgebra, entonces no tienen clases con Robert, ¿ya? Bueno, Robert le encantaba hacer cosas con criptografía, era su pasatiempo favorito. Entonces, por ejemplo, hizo un curso de criptografía y se usa matemática como esta, ¿ah? No sé, mira, las ecuaciones que uno tiene que resolver son como estas de acá, ¿ya? Para hacer como algunos códigos de criptografía, ¿ya? Porque piensen que es la criptografía, le asignas letras y las letras se repiten, ¿ya? Entonces, solamente tengo 26 letras y si tienes un número más grande, tiene que ser alguna de las 26, ¿sí? Ya, se fue la Amanda. Y de hecho, bastante tarde, acabo de verla ahora. ¿Ya? Entonces, vamos a cerrar. ¿Qué es lo importante? O sea, recuerden, congruencia es verlo como en un círculo. Tomo todos los números enteros y los empiezo a enrollar en un círculo. ¿Ya? Entonces, todos los números que quedan acá son todos iguales y esto también se enrolla hacia los negativos. Y son todos iguales. Negativos, positivos, todos los que, viéndolo bajo determinado punto de vista. ¿Sí? En el caso del 2 eran pares e impares, en el caso del 3 o tienen nombres fancy como pares e impares. Uno les dice que son los congruentes a 0, los congruentes a 1 o los congruentes a 2. ¿Sí? Como la función enrollado. Sí, sí, es como la función enrollado. Mira, de hecho, ¿qué hace la función enrollado? Si yo tomo un ángulo, nosotros sabemos que las funciones trigonométricas repiten ese ángulo, ¿cierto? Si, por ejemplo, te puedo decir al tiro que coseno de 2pi más x es lo mismo que coseno de x. ¿Por qué? Porque estas funciones lo que hacen es, cuando ya hago 2pi, ya di una vuelta a la circunferencia, entonces 2pi es 0, módulo 2pi, ¿sí? Entonces, es interesante. No solo existen módulos con los números enteros, más adelante, como en la vida existen módulos, no sé, para los polinomios. Para los polinomios también uno puede establecer como divisiones raras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, módulo x menos 1, y después uno empieza a dividir por conjuntos, así, y en álgebra uno lo pasa bastante bien, ¿sí? Hay hartos conjuntos que tienen como esta estructura donde puedes hacer división, ¿ya? Anillos euclidianos, creo que se llaman, o anillos, sí, anillos euclidianos, creo que se llaman, ¿ya? Donde puedes hacer algoritmo de Euclides, ¿ya? Ese es como el nombre técnico que tienen, pero son básicamente como los enteros, ¿ya? Se portan parecido a los enteros, y podéis hacer estas cosas y separar el conjunto como en clase, y decir ya estos son iguales bajo cierto punto de vista.
Y funciona bacán, funciona bacán. Es pulento. Yo lo paso bien. Esta es una de las cosas que a mí me gustaban harto. Yo lo pasé súper bien en anillos, que es una parte del ramo de grupos y anillos que la gente da como en tercero, más o menos. Bueno, eso, po. Les dejo la palabra si alguien me quiere preguntar alguna cosilla o alguna cosa que les gustaría ver particularmente para la próxima semana. Sí, sí. Si no, pueden contarme lo que quieran, en verdad, sí. Ya lo mismo. No se preocupen. Díganme nomás. La otra semana caería 10 el lunes, ¿cierto? 3 más 7 es 10, correcto, sí. Ya que el otro, el 12, el miércoles, tenemos la Miércoles. prueba sumativa y el mismo lunes, eso, tenemos una prueba formativa. Ya, entonces el domingo no bajo. Ah, no, no sé, pues, podemos conversarlo. En bola tenemos la tutoría antes o hacemos una tutoría extra para el día domingo, alguna cosa así, si les tinca. Que es Eso, como la... si quieren estudiar o si me dicen, no sé, estamos estudiando, me mandan nos juntamos por Zoom y así hacemos los ejercicios. ¿Ya? O En todo ustedes, caso, la formativa es sin nota, así que ya. la fluye si la hacemos. No, tienen que hacerla, ¿saben por qué? Porque si yo fuera profe y hiciera evaluación formativa, diría ya, haría la evaluación formativa súper igual a la de la prueba. Y después diría, estos cabros de mierda, les subo la prueba, aquí mismo tienen la información formativa y es prácticamente un calco de la prueba. Sí, sí, la gente hace eso, es muy típico. Se llama una evaluación voluntaria, en verdad no es tan voluntaria, tienes como que hacerla porque hace parecida a la prueba. Eso es lo que yo creo. Pero así lo hacen la mayoría de los profes. Entonces eso, pues, ¿ya? Si necesitan ayuda con cualquier cosa, me dicen. Así lo hace Anita. Sí, clásico, un clásico. ¿No? Y Nada más también, clásico. Adolfo, el lunes, los de física al menos, tenemos la presentación de introducción a las ciencias. Pero eso se pasa solo, ¿no? Ah, Mentira. no, Ah, por eso es posible que la mitad de todos, si es que el profe le dan ganas de largarse, sea infinito. me imagino. El Ah, ramo se pasa solo a menos que te toque el monocordio como la U. Confirmo. ya es la que se va. Oye, ya pues, me voy a descansar. No, me dio hambre. Así me voy a ir a comer. Y ya llamaré a mi mamita. Así que eso, nos vemos. Chao, chao. Chao, Chao, gracias. muchas gracias. Que estén bien. La Bye, grabación, bye. por favor, súbela. Ya la voy a subir al tiro. 5000 años más tarde.